qué es un contrato o qué consiste el contrato de alquiler. Y bueno, siempre me pasa lo mismo. Ahora sí. Y voy a correr un poco las pantallas porque me tapan. Ahí estamos. ¿Y qué es un contrato de locación? Tenemos dos partes, como cualquier contrato, para aquellos que no son contadores. Hay una parte que es el acreedor, otra parte que es el deudor. Y bueno, una es el locador o el tenedor del bien. Y acá vamos a aclarar algo. Es quien ofrece el bien en uso y goce, que no necesariamente tiene que ser el propietario del bien. Ahí hablamos, porque muchas consultas a veces de las personas que quieren realizar algún acto de comercio dicen, me lo está alquilando la hija, me lo está alquilando la esposa, que lo quiere alquilar el heredero. No necesariamente el contrato de locación, el bien que se da en uso y goce, debe ser el dueño o el propietario. Lo que sí debe probar que es el tenedor del bien. El tenedor significa que hace uso y goce del bien, más allá de tener la escritura, no tener la escritura, o tener puede tener un boleto de compraventa, o cualquier otro elemento que justifique la tenencia del bien. O sea, que puede hacer uso como si fuera un dueño, para aquellos que no son abogados. Por otro lado tenemos el locatario, que es el que tiene la intención de contratar el uso y goce del bien. Y después vamos a hablar bien de qué hablamos cuando hablamos de uso y goce del bien. Bueno, estas dos personas se ponen de acuerdo, el locador otorga el bien, puede ser un bien inmueble, puede ser un bien mueble, puede ser cualquier tipo de bien, al locatario. El locatario se compromete a abonar, depende del bien y depende de la actividad que se realiza, un canon no alquiler que puede ser mensual, puede ser anual, puede ser quincenal. Bueno, vamos ahora a esto llevarlo a la charla de hoy. Estamos hablando de un local comercial. Entonces, lo que vamos a hacer que generalmente, y los usos, son que el canon o alquiler sea mensual. Es decir, a través de un alquiler mensual, el tenedor del bien da en uso y goce al inquilino o al locatario este bien. ¿Qué quiero decir cuando digo uso y goce del bien? Quiero decir que el locatario puede usarlo y realizar cualquier actividad dentro de ese local o dentro de ese bien que da el locador, siempre, sin deteriorarlo más allá del uso o más allá del uso normal del bien. O sea, debe devolverlo cuando termine el contrato, cuando finaliza, cuando se extingue, o cuando rescinde, o cuando alguna de las maneras de rescindir el contrato, lo debe restituir al locador o tenedor en las mismas condiciones que las recibió, salvo el deterioro por el pasar del tiempo. Bueno, un poco es esto en forma general, qué se entiende por un contrato de locación o cuáles son las responsabilidades de cada uno u otro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de que un emprendedor quiere realizar una actividad y quiere realizar un contrato de locación? Bueno, como con todo contrato, vamos a andar un poquito por el contrato, todos los datos personales de cada uno de las dos partes que firman el contrato, ya sea el locador como el tenedor. Nombre, domicilio, nacionalidad, todo esto, y nunca se olviden de incorporar el quit o quill de cada uno, porque es uno de los requisitos legales nuevos, no nuevos, sino anteriores a la ley ya estaba, pero era uno de los requisitos que se necesita de todo contrato. Más allá también de la identificación del bien, o sea, domicilio, partida, dónde está situada, demás. Lo importante en la locación comercial es el destino que le vamos a dar. Y el destino en materia de alquiler puede ser uso, habitación o comercial. Y ahí, en la nueva ley, ocurren o están regulados de formas diferentes ciertas situaciones. Voy a abocarme prácticamente a ver las cuestiones del contrato de locación comercial, que es lo que nos lleva a esta reunión y es fundamentalmente a quienes está dirigida esta charla. ¿Qué pasa con el contrato de colocación comercial o con destino al uso de comercio?
Aparte bueno, de determinar el canon locativo que debe ser mensual, aparte de determinar e identificar el bien en el cual es objeto de la locación, otra de las cuestiones que también van a tener que, van a tener que quedar especificadas en el contrato de alquiler es qué tipo de actividad comercial va a realizar. ¿Por qué? Porque es en función de la especificación de la actividad comercial que van a realizar, es en función de eso que la autoridad de aplicación la va a permitir realizar la actividad o no. ¿Mm? Es muy importante, les digo, porque he tenido como contador y como abogado, o sea, que me presentan contratos de alquiler donde uno lo único que dice es que para uso comercial. No, hay que determinar cuál es la actividad específica, cuál es el ramo. Si voy a realizar una roticería, se me ocurrió roticería, es decir, voy a realizar destino comercial, actividad roticería. Si voy a abrir una verdulería, será verdulería. Si una despensa, despensa. Si voy, no sé, un estudio jurídico, será un estudio jurídico. Tiene que estar especificado para qué después. ¿Para qué? Porque en función de la actividad que voy a realizar, o sea, para la cual fue alquilado o locado ese local, es que voy a obtener después el permiso para poder realizar la actividad en ese local. Bueno, esta es otra de las características. Otra de las características que le van a exigir en un contrato de locación es que también haya un contrato de seguro contra incendios y contra terceros, para deslindar al propietario de cualquiera de estos riesgos que pueda ocurrir. Y bueno, y los demás cuestiones, digamos, que son comunes a cualquier contrato de locación, como puede ser en qué medida el locatario aporta al pago de impuestos o qué servicios se hace cargo el locatario, cómo son los plazos y fechas y dónde debe abonarse el locatario, debe abonarse el alquiler. Y bueno, y también en casos de que no pase, ahora vamos a ver, ya el doctor Rijo también va a hablar de estos temas más legales, qué pasa si no hay alguna de estas especificaciones directamente del contrato, que es lo que prevé la ley. Por otro lado, también la garantía, es decir, en caso de que el locador necesite una garantía de cumplimiento del contrato. Y bueno, y después los distintos domicilios, que también eso vamos a hablar un poco con las nuevas tecnologías también en el contrato de alquiler que también han llegado. Por otro lado, bueno, vamos a hablar ahora sí de estas cuestiones legales y sus efectos, y estas cuestiones impositivas y sus efectos en los contratos de locación. Por un lado, primero, a ver si esto funciona, vamos a hablar del sellado. ¿Qué pasa con el sellado? ¿Es importante? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Es legalmente? Bueno, el sellado es una cuestión, el impuesto a los sellos, más que el sellado. Se llama impuesto a los sellos y vamos a hablar en términos jurídicos, en términos académicos. Tiene que ver con darle fecha cierta al contrato. Y cuando hablamos de fecha cierta, hablamos de que en realidad se efectuó ese contrato y darle cierto rasgo de legalidad. Por otro lado, es una obligación impositiva, es decir, todo el impuesto a los sellos implica que todo instrumento que transmita algún tipo de riqueza o algún tipo de ganancia es sujeto del impuesto a los sellos. Así, por ejemplo, los contratos de compra-venta tienen que ser sellados. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de dinero de un lugar a otro. Los documentos comerciales, como ustedes saben, pagaré, letra de cambio o algún tipo de otro tipo de documento también deben ser sellados. Y bueno, y este no es la excepción, el contrato de alquiler debe ser sellado. El impuesto a los sellos es un impuesto que hablamos de jurisdicción provincial, es decir, un impuesto en los cuales recae, o sea, y lo dicta o lo regula cada una de las provincias. Y por ende cada provincia tiene su tasa o su base imponible que regula el sellado. Lo que vamos a hablar un poco es de provincia de Buenos Aires, que es la que más conocemos, que es el impuesto es el 1,2% del total del contrato. Y aquí también surge otra cuestión impositiva. Al momento de sellar y al momento de realizar el trámite para el sellado, lo que hacemos también es registrar el contrato en el órgano recaudador
de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa, creo que en Cava creo que pasa igual. Cuando uno solicita operativamente realizar el sellado, lo que hace es también declarar todos los datos del locador, del locatario, del bien que es locado, del importe del contrato, ¿a los efectos de qué? A los efectos de que este tipo de mercado o este tipo de actividad generalmente se hacía antes de estas renovaciones en forma apócrifa, es decir, no se registraban y prácticamente no se pagaban impuestos y no se realizaba ningún tipo de declaración impositiva por el tema de los alquileres. Una de las primeras medidas o uno de los primeros organismos que empezó con el registro de los contratos de alquiler fue la provincia de Buenos Aires a través de este mecanismo de realizar el sellado. Cuando uno realiza el operativo, o sea, cuando uno realiza operativamente el trámite para obtener digamos, la boleta para el sellado, lo que hace es entrar a la página de ARBA y registrarse como contribuyente de ARBA, y declarar todos los datos del contrato. De esa manera, ARBA comienza a cruzar si ese contribuyente, tanto el locador como el locatario, está inscrito en los impuestos que debe inscribirse, respecto de ser o locador o ser locatario por la actividad que figura en el contrato de alquiler. Y en caso de que no fuera, tuve clientes, bien, intimaciones por parte de la provincia de Buenos Aires, intimando a que se inscriben, por ejemplo, impuestos a los ingresos brutos, impuestos a, bueno, si debe algún tipo de impuesto, impuesto provincial, como puede ser el impuesto a rentas, que habla del impuesto inmobiliario, impuesto a los bienes inmuebles, comienza una serie de controles. Por otro lado, este es en realidad el efecto del sellado. Primero, ¿por qué conviene el sellado? Porque le da fecha cierta y le da cierta legalidad al contrato de alquiler. Por otro lado, porque es una obligación impositiva. Es decir, toda transferencia de riqueza, todo instrumento que transfiera riqueza implica, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias donde existe este impuesto, implica pagar el sellado correspondiente. Por otro lado, tenemos lo que se llaman certificaciones, bueno, lo que son certificaciones de firma. Lo que hablamos cuando certificaciones, hablamos de certificaciones de firma. Y muchos clientes me preguntan, ¿es necesaria certificar la firma? ¿Conviene certificar la firma? ¿Dónde debo certificar la firma? Bueno, las certificaciones de firmas lo que hacen es, primero, darle veracidad y autenticidad a la firma de los contratos. Y lo que hoy es un gasto de certificación, en el mañana implica que si hay algún incumplimiento contractual, esa firma certificada hace que no tengamos que citar a los firmantes al juicio para que reconozcan esa firma. Y por otro lado, el contrato de locación se convierte en un título ejecutivo. Para los que no son abogados, lo que es un título ejecutivo implica un proceso abreviado o un proceso más corto al momento de que tengamos de un incumplimiento contractual, sobre todo por parte del locatario. Es decir, el cobro de los alquileres que no se hayan cumplido es más rápido, o sea, es un proceso más corto, que podemos, que en el caso de que sea locador y en el caso de que el emprendimiento ya no sea alquilar un local para una actividad determinada, sino que yo como emprendedor lo que voy a hacer, y eso existe mucho en provincia de Buenos Aires, tenemos una propiedad o un bien donde tengo mucho espacio libre sobre el frente, generalmente se hacen locales y esos locales los brindo en alquiler, me convertí en un emprendedor que lo único que hago es alquilar bienes. Bueno, si yo tengo problemas con mis locatarios, mis inquilinos, vamos a hablar de estos términos, mis inquilinos, en el cobro de alquileres, certificar convierte a este contrato de alquiler en un título ejecutivo con las consecuencias, con los efectos que dije anteriormente. Es un proceso mucho más corto, un proceso que permite permite hacerse de estos alquileres caídos en forma casi inmediata,
Y después, si el cobro estuvo mal hecho, hay otro proceso que el inquilino puede realizar que es mucho más lento. Por otro lado, bueno, y esta es la novedad, y esto es lo nuevo que apareció por todos lados con bombos y platillos, pero que ya la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires lo hacía, que era la inscripción de los contratos en AFIP. ¿Y cuál es la finalidad de estos contratos estos contratos de locación en AFIP? Bueno, la misma finalidad que teníamos la misma finalidad que tiene la agente recaudador de la provincia de Buenos Aires, es decir, registrar los contratos y en función de la registración de los contratos, los locadores y los locatarios deberán inscribirse en los impuestos respectivos por la explotación de bienes inmuebles. Y bueno, y acá, como esto es lo más novedoso, vamos a ver qué es lo que tiene que hacer un locador al momento de firmar un contrato de alquiler. Digamos, al momento, antes de firmar un contrato de alquiler, tiene que estar inscrito en todas estas cosas, porque si no, no le van a permitir registrar digamos, en AFIP el contrato de alquiler. Por un lado, si sos monotributista y la facturación, si te dedicas pura y exclusivamente al alquiler de bienes inmuebles, o al alquiler, o alquiler de bienes, el monto no debe superar a este que está actualizado a la fecha, 1.739.493 pesos con tantos centavos, o no debe tener más de 3 unidades de explotación o más de 3 actividades, que es la condición para ser monotributistas. 3 unidades de explotación significa que no puede tener más de 3 sucursales, cualquier comerciante, cualquier actividad, o que tenga 3 actividades, digamos, o que tenga 3 actividades económicas, más de 3 actividades económicas desarrolladas. Es decir, yo abogado, podría ser abogado, verdulero y carnicero, pero no puedo ser nada más si quiero ser monotributista, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se toma las unidades o como locador estos bienes que uno ofrece en locación? Se toman como unidades de explotación. Es decir, cada una de estas unidades son como si fuera una sucursal o un bien, para que quede más claro, como si fuera una sucursal de mi emprendimiento. Por lo tanto, no puedo tener más de 3 bienes ofrecidos en locación para ser monotributista. Si ofrezco más de 3 bienes, tengo que pasar al régimen general. Por otro lado, bueno, se celebra el contrato de alquiler, por lo tanto, si entramos al régimen de monotributo, entramos también en el régimen de facturación. Ya no corre más estos recibí celestes que se venían dando en función del alquiler, sino que lo que tengo que emitir es un comprobante tipo C, que puede ser un recibo, puede ser una factura, puede ser cualquier tipo de comprobante, que registre el pago, el cobro del canon locativo. Y tiene que estar emitido de acuerdo a las normas que la Administración Federal de Ingresos Públicos establece. Es decir, son estos comprobantes electrónicos que se realizan a través de la clave fiscal y dentro de la base y dentro del sitio de AFIP. Otro tipo de comprobante, y esto es también para el locador y para el locatario, digamos, desde el punto de vista legal, no es prueba del pago de alquiler. Y acá vamos a hablar un poco, porque vamos a separar un poco el tema tributario del tema legal o del tema jurídico. Desde el punto de vista del Código Civil y no desde el punto de vista tributario, la emisión de recibos, de pagos, sigue siendo, y después por ahí lo dice Julio, pero bueno, por ahí lo recalco yo en este momento, el recibo, cualquier papel que diga que yo recibí tal dinero en concepto de alquiler, desde el punto de vista de lo jurídico y no de lo tributario, es extinción de la obligación. O sea, extingue la obligación de volver a pagar el canon. Ahora, desde el punto de vista tributario, no es un comprobante que puedo mostrar como prueba de que cobré el alquiler, porque esta emisión de comprobante genera un impuesto. Y la emisión de este comprobante, y teóricamente este comprobante es apócrifo desde el punto de vista tributario, generaría una serie de sanciones específicas por no emitir el comprobante que corresponde según el artículo 39 de la ley 11683, correspondería una multa, también correspondería una multa por no declarar este importe como venta, y hay una sanción que se llaman salidas no documentadas, que grava este tipo de comprobantes con el 35% de
el importe del comprobante. Bueno, un poco es esto, no emitir este tipo de comprobantes y que podemos caer en una inspección, una verificación, y que no podamos probarlo por uno de los comprobantes autorizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, ocurre este tipo de cuestiones. La multa del 39, que va de 200 a 40.000 pesos, y no sé si ahora se actualizó, y aparte de eso el 35% del importe del comprobante como salida no documentada. Y bueno, obviamente, si estos bienes superan el importe del mínimo no imponible de las presentaciones, no quiero seguir hablándoles de números, debería presentarse en la declaración jurada del impuesto a los bienes personales. Bueno, un poco es esto en el tema del monotributo. Ahora, si superamos ese importe, ¿qué pasa? Entramos al régimen general, y el régimen general implicaría entrar en todo el sistema general impositivo que maneja la FIP. Es decir, vamos a tener que inscribirnos en IVA, o en ganancias, y en todo aquel impuesto que implica cualquier comerciante común, o comerciante normal, o comerciante que desarrolla actividades en forma normal. Si supero ese importe, o si supero más de 3 bienes, entramos en el régimen general. Y en el régimen general implica lo mismo que implicaba el anterior, celebrar el contrato, pero implica este juego de comprobantes B, comprobantes A, depende de con quién esté relacionándome, y creo que la charla de hoy no enfoca esto, sino para que lo tengamos en cuenta. Creo que ya hubo una charla en tema de impuestos y demás para el Centro de Emprendedores, pero bueno, en forma general, si estamos hablando, si vamos a facturar a consumidores finales o actividades exentas, por ejemplo, la Universidad de Flores alquila algún local para alguna explotación o algo que quiera realizar, es un sujeto exento en el IVA, por lo tanto se le va a facturar con factura tipo B. En cambio, si lo que voy a alquilar es un galpón para una actividad en el cual el locatario es responsable inscrito del IVA, le voy a tener que facturar la factura A. Pero bueno, esto tiene que ver más con la liquidación de los impuestos que con un tema de obligaciones. Bueno, debe estar inscrito en IVA, lo que dijimos, presentar las declaraciones juradas, cumplir todas las obligaciones del portal del IVA, celebrar el contrato, de emitir comprobantes tipo B, a ver, y acá, ¿qué más? Y bueno, hacer las declaraciones como corresponden, las declaraciones juradas de ganancias anuales que deben corresponder, y si les corresponde porque son sujetos, y bueno, pagarán impuestos a las ganancias si superan el mínimo imponible, ese que hablaban de los 150.000, que hablan por todos los medios como mínimo imponible mensual. Si supera eso, pagará impuestos a las ganancias, y pagará impuestos a los bienes inmuebles si supera el mínimo imponible de estos impuestos. Vieron que todo esto genera todo un tipo de responsabilidad impositiva y responsabilidad legal que al momento de celebrar el contrato debemos tener en cuenta. O sea, genera gastos, genera costos que al momento de celebrar el contrato debemos tener en cuenta, y que la simple firma de un contrato de alquiler no nos resguarda, o sea, no es ¿cómo podría decirlo? No es un resguardo seguro que ese bien esté locado en forma legal, y que podamos defenderlo, tanto desde el punto del locador como desde el punto del locatario, podamos defenderlo judicialmente, podamos probarlo. ¿Va? Bueno, esto es un poco los efectos, tanto legales, o los efectos impositivos en forma general, que implica la firma de un contrato de alquiler, y es lo que tenemos que tener en cuenta, o lo que tendría que tener en cuenta alguien que quiere realizar algún tipo de actividad. Por otro lado, bueno, vamos a hablar un poco de las notificaciones, y esto también acá un poco siempre se ríe. A veces me hace chanzas porque generalmente estamos, y con las notificaciones estamos justo en el medio de un tipo de revolución, o un tipo de esta sociedad de la información, y se han incorporado las nuevas tecnologías. En cuanto a las notificaciones, eh, dice la nueva ley, que se leen en el domicilio de las partes. En cuanto a las notificaciones legales, o las notificaciones de alguna de las modificaciones del contrato de alquiler, o notificaciones de cualquier tipo o de cualquier reclamo, pueden ser en el domicilio de las partes, es decir, en el domicilio donde declaran que ellos tienen su residencia habitual y normal, cada una de las partes. También puede fijar un domicilio especial, lo dice la ley, el artículo 75,
creo que es el 75, que modifica el Código Civil. Habla que podemos establecer un domicilio especial para estas situaciones, donde se van a establecer las notificaciones, ya sean de índole jurídica o de cualquier otro tipo de notificación que emane del contrato. Y puede ser cualquier otro domicilio que haga que ¿cuál es la finalidad de este domicilio especial? La finalidad del domicilio especial es que las notificaciones lleguen a buen término y podamos notificarnos como corresponde y no en el otro domicilio personal que por ahí no nos podemos comunicar. Ahora la ley incorpora el domicilio electrónico. ¿Qué es esto del domicilio electrónico? El domicilio electrónico no es más ni menos que el mail. Pero si pasa por acá el tema, es si lo mencionamos o si queda registrado en el mismo contrato, no podemos argumentar la excusa de que no recibimos la notificación en el domicilio electrónico. Se presume notificado. Voy a tener que probar que yo no lo recibí y por ende voy a tener que realizar todo el procedimiento de lo que denominamos prueba electrónica y bueno, identificar que salió y que no se recibió o alguna de estas cuestiones. Por otro lado, aparecen ahora las nuevas tecnologías, y esto es reciente y esto es nuevo, aparecen las nuevas maneras de notificar. Y por ahí tenemos lo que llamamos las notificaciones vía WhatsApp o las notificaciones vía de alguno de estos medios nuevos. Y bueno, quieran ustedes o no creerlo, el WhatsApp está teniendo recepción en algunos juzgados como medio de notificación. No solo en el ámbito civil, sino también en el ámbito comercial, y tenemos algunas notificaciones en el ámbito de familia, donde se acepta la notificación de alguna demanda o un reclamo vía WhatsApp. Para eso también estos medios deben estar citados en el contrato de alquiler. Bueno, creo que... A ver, esperen un minuto. El otro tema que me gustaría hablar sería el tema del ajuste del canon locativo o el ajuste del valor del alquiler. Por un lado, bueno, lo que es vivienda, sí. La ley prevé que los ajustes deben realizarse por este mecanismo a través de un índice conformado por partes iguales del IPC o del índice de precios al consumidor, y por otro por el RIPTE, es decir, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales, y lo publica el Banco Central. Ahora en 4 Comercio no dice nada. Y hay varias cosas que no están reguladas en cuanto a materia comercial, y un poco tiene que ver, y un poco lo hablábamos antes de charlar, tiene que ver con el tema de que cuando uno alquila para vivienda o para uso habitación, como dice la ley, lo que estamos es ante un problema de poder negociador, y ahí salta lo que llamamos la tutela judicial del más débil en el ámbito contractual o en el ámbito contractual. Se supone que en el ámbito comercial el poder negociador es más o menos, o es prácticamente igual, por ende no hay tanta tutela judicial, no hay tanta tutela de la ley respecto de este tipo de contratos. Queda más librado a la autonomía de la voluntad de las partes, con las restricciones que correspondan. Cuando hablamos de autonomía de la voluntad de las partes, estamos hablando que las partes se pueden poner de acuerdo y pueden elaborar algún tipo de ajuste del canon locativo en función de algún tipo de índice. Bueno, creo que esto era más o menos lo que yo tenía, y no quería ser muy denso ni muy largo en mi explicación. Es un poco lo que quería decirles, y creo que hablé bastante, en función de la primera parte, o sea, la parte introductoria, y cuáles son estos tips que hay que tener en cuenta al momento de firmar un contrato y de cuando soy comerciante o soy emprendedor, tener en cuenta este tipo de cosas. El tema impositivo, el tema del sellado, el tema de la certificación, el tema de los domicilios, que cuando establezco domicilios especiales, se presume que se notifica en esos domicilios. Bueno, creo que esto es todo
esto es todo lo que yo tengo que decir. A ver, doctor Julio Riesgo, ¿anda por ahí? Acá estoy, acá estoy. Carretero, les quería decir que le hago bromas con el tema de cuando aparecen las cosas electrónicas, porque Carretero empieza a hablar de notificaciones electrónicas, contratos electrónicos y después no para. Así No que bueno, paro, te son conté menos cuarto y ya no sé, empecé a hablar y no me paran. Bueno, los digo discúlpeme. porque acabo de terminar un posgrado de contratos electrónicos con Carretero y Carretero habla. Pone a hablar y no frena. Bueno, sí, esto es Bien, cuestión entre amigos. no sé Bueno, si Doc, se me escucha bien, se sí, se escucha te escucha bárbaro. cortado, a ver. Ay, no me digas. Doctor, ahí estamos, sí, se ve, Doc. Ahí volví, perfecto. Así que bien. Bueno, felizmente veo que hay muchos exalumnos y exalumnas conectados, o actuales también algunos, así que o hicimos algo muy bien o hicimos algo muy mal y vinieron para ver qué pasaba. Veo que está la gente de Fundación Caleidoscopio también, que les agradezco que hayan venido. Está Otamendi, está uno de los mejores administradores de consorcios que he tenido, que no lo tengo más, una desgracia. Bien, credenciales, ¿sí? Credenciales mías, más allá del abogado, formo parte de la cátedra de contratos, especializo en el tema. Estoy en contacto práctico con el tema hace muchísimos años, así que no tuve mejor maestro que la experiencia. Aprendí muchísimo de mi viejo, sigo trabajando con él. Bueno, pero nadie es profeta en su tierra, así que generalmente especialista y todo no me escucha cuando lo aconsejo, así que espero que por lo menos ustedes me escuchen un poco. Carretero se quedó en la parte de los domicilios electrónicos y recapitulemos un poquito. ¿Qué quiero que se lleven de mi charla de esta parte que me corresponde a mí? Lo primero es reducir la palabra técnica y lo legal al mínimo. La idea es transmitirte a vos, emprendedor, qué es lo que puede o no puede pasar o qué es lo que corresponde y lo que no corresponde, como decimos en Bellavista. Bien, el domicilio electrónico queda claro que ha aparecido el mail como una forma de notificación nueva, ¿sí? La ley nos da este pequeño guiño para ahorrar de alguna manera. ¿Ahorrar cómo? Antes la notificación era por la famosa carta documento. Era nuestro documento fehaciente por el cual notificábamos a la otra parte. Ahora con un correo electrónico podemos solucionar pequeñas cuestiones que antes hubiesen insumido gastos y tiempos, ¿sí? Estas cuestiones van desde una notificación más cotidiana, como pasó tal o cual cosa, a temas un poco más complejos como reparaciones, urgentes, no urgentes, algún tema de cambio de garantías. Notificarlo por ahí, cuando utilizamos la palabra fehaciente, queremos decir que ya tenemos una fecha cierta y entendemos que la otra parte está informada del asunto. Entonces, no es un tema menor. Ahora bien, ¿qué le importa al emprendedor? Primer tema que le importa son los plazos, además de las formas de notificación. La ley establece un plazo mínimo para estos contratos. ¿Cuál es el plazo mínimo? 3 años de duración. La ley anterior nos daba 2, ¿sí? 2 años de duración mínima, ahora subimos a 3. ¿Esto quiere decir que siempre van a ser 3 años? No, no siempre van a ser 3 años. ¿Por qué? Porque la ley entiende que en materia de locaciones comerciales puede haber excepciones que no requieran de la duración de 3 años para un negocio jurídico, ¿sí? O un negocio comercial en este caso. Puede ser, por ejemplo, una excepción a la regla de los 3 años, exposiciones en predios feriantes o predios de alguna manera como la rural, ¿sí? Exposiciones con una duración determinada que no va a llegar a 3 años, pero puede ser por una temporada, por meses, si se establece que esa es una excepción a la regla de los 3 años. Otra excepción es en el caso de turismo, ¿sí? Habitaciones amobladas o casas amobladas para turismo. La ley entiende que esto no es de tipo habitacional, no está destinado a vivienda permanente, entonces, mientras que no exceda los 3 meses, acá nos permite de alguna manera celebrar un contrato de índole comercial, sin la limitación de los 3 años. ¿Pero por qué? Porque es un fin determinado. Esta persona, si bien va a residir,
no va a establecer su residencia permanente en ese lugar. Es turismo, pura y exclusivamente, o tal vez esté por cuestiones laborales, no importa, pero se lo considera como turismo. Y por último, nos habla del fin determinado. Un negocio que tal vez tenga una duración de 2 años para concluirse. Por ejemplo, se abre una oficina para un proyecto inmobiliario que va a vender durante 2 años departamentos en determinado edificio construido. Bueno, yo sé que en 2 años termina la actividad, entonces podría recurrir a un plazo menor. Punto principal entonces, ustedes saben que tienen un mínimo de 3 años. Y hablo de mínimos, ¿sí? Siempre puede extenderse por voluntad de las partes. El código nuevo tiene esa intención de que las partes negocien, ¿sí? De que las partes acuerden entre ellas qué es lo que más les conviene o qué es lo que prefieren. Sí, pero no, ¿sí? En algunos aspectos el código tiene cuestiones imperativas y en otros aspectos cuestiones más libres. Nosotros decimos 3 años o más. Y también decimos 3 años o menos, porque el contrato puede llegar a terminar antes. A eso vamos a ir un poquitito más adelante. Pero entonces, punto principal, tenemos 3 años. Manejémonos con la hipótesis de los 3 años. Ahora hablemos de esos 3 años. ¿Cómo garantizo yo que voy a pagar ese contrato? Y acá entran en juego dos términos importantes. El depósito y las garantías. Algunos lo llaman depósito en garantía incluso, pero sepan que son dos términos separados. ¿Qué es el depósito? El depósito es una suma de dinero, generalmente, porque también puede variar, pero tomemos el caso clásico, la suma de dinero. El inquilino, el locatario, le deja una suma determinada de dinero al propietario, ¿para qué? Para solventar posteriores gastos que pudieran llegar a surgir al momento de abandonar el inmueble. Si cuando el inquilino se va, quedan facturas impagas, algunas roturas, algunos deterioros menores, el propietario puede recurrir a ese dinero para, de alguna manera, solventar esos gastos. Se entiende que acá la ley es imperativa en cuestiones de habitación, ¿sí? En cuestiones de vivienda. En cuestiones de vivienda la ley no permite pedir más de un mes de depósito, un mes de depósito equiparable al alquiler. En cuestiones comerciales hay silencio, y el silencio nosotros lo interpretamos como una posibilidad. Ahí hay que retomar el criterio que les dio Carretero del poder negociador. El poder negociador está más equiparado en este tipo de contratos, entonces las partes podrían llegar a charlar algún monto mayor, ¿sí? Pero ese monto tiene una particularidad. Ese monto tiene que ser devuelto. ¿Cuándo? Cuando ustedes abandonen el alquiler. Digo cuando ustedes abandonen el alquiler porque puede ser antes del plazo con las penalidades que correspondan según el momento. El depósito se devuelve con las deducciones hechas, en principio. ¿Por qué en principio? Porque podemos tener cosas que no fueron todavía, servicios que todavía no vencieron, entonces no se pagaron, y ahí podría acordarse con el propietario que se va a devolver un poco más tarde ese monto una vez pagado el servicio, o se puede pagar proporcionalmente en relación a los meses pasados y en todo caso hacer una adecuación. Va a primar un poco la idea del acuerdo de las partes. Pero, ¿cómo se devuelve? Actualizado, ¿sí? Si hablamos de un mes de alquiler, se devuelve actualizado al último mes de alquiler ese depósito. ¿Por qué? Una cuestión de depreciación de la moneda, principalmente. Eso es una realidad de la Argentina, entonces la ley lo tiene en cuenta. Para que no se deprecie y no pierda el inquilino ese depósito, se actualiza sobre el final. Tenemos entonces, primer pedido o primer requisito para entrar, como le dicen en el mercado inmobiliario, para entrar a determinada locación, tenés un depósito. El emprendedor ya tiene que tener en su cabeza la idea de, tengo que contar con el dinero para probablemente el primer mes de alquiler y un mes de depósito como mínimo, ¿sí? Ese mes de depósito sabe que lo va a recuperar actualizado al final del contrato. Previas, por supuesto, todas las deducciones que tenga que hacer. Pero hay algo más, y que generalmente es el requisito que
traza esa línea entre que se celebre y que no se celebre el contrato. Y es el famoso tema de las garantías. Las garantías es un tema con muchísimos bemoles, tiene muchas variantes y tiene muchas formas, ¿sí? Yo les voy a hablar de las principales, al menos les voy a nombrar las principales, pero sí les voy a explicar las que realmente o las que más se usan, ¿sí? Una vez que tienen el depósito resuelto, les van a decir, bueno, para entrar a la locación necesitas determinadas garantías. Estas pueden ir desde la famosa propiedad inmueble, que sería el clásico, hasta el aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o una garantía personal del locatario. Acá hay una serie de cuestiones, ¿sí?, que incluyen los recibos de sueldo de terceros y del locatario o del futuro locatario. Hablemos ahora de recibos de sueldo, seguros de caución y garantía propietaria. Generalmente se suele pedir la garantía propietaria, es una cuestión que se usa hace mucho tiempo, pero también es una cuestión que en algunos casos puede tornarse un poco engorrosa. La garantía propietaria es cuando un tercero, que va a ser de garante, la nueva figura de las que les había nombrado carretero, tenemos el locador y el locatario, ahora aparece el garante, es un tercero que garantiza el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que van a emanar del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Este tercero, de alguna manera, va a responder por el locador en caso de que el locador no sea solvente, desaparezca, no pague, o cualquier otro escenario en el cual tengamos que recurrir a alguien para que cumpla lo que no cumplió el inquilino. Serían ustedes en este caso. La garantía propietaria va acompañada con un pedido extra, generalmente, que es el famoso certificado de dominio. Les van a decir, bueno, si me presentas una garantía propietaria, me vas a tener que presentar un certificado de dominio. El certificado de dominio es un papel que básicamente dice que esa garantía no está inhibida o que no tiene algún tipo de impedimento en su disponibilidad, o que no es bien de familia, que no está embargada, ¿sí? Esto quiere decir que la garantía puede llegar a ser ejecutada en caso de que no se pague el alquiler. Su ejecución es un proceso judicial ya, ¿sí? Ahí saltamos a otro punto en el cual no tenemos el tiempo hoy para tocarlo, pero sepan lo siguiente. El garante es responsable al igual que lo es el inquilino. ¿Y cómo responde? Con esta propiedad que presentó. Esta propiedad que va a venir con un certificado de dominio que va a decir que la propiedad es apta para funcionar como garantía. En caso de que yo tenga que ejecutar esta garantía, esta propiedad, voy a tener que ir a un proceso judicial un poco más largo, ¿sí? Y va por otra vía. No es una cuestión sencilla. La idea es nunca llegar a la ejecución, ¿sí? La ley trata de que el negocio jurídico subsista. Es importante para tener también seguridad jurídica. Hay una, hay una tendencia, ¿sí?, a demonizar a una de las dos partes. Generalmente presentan al locador como el malo, el villano de la película, y al locatario como la otra parte en la cual generalmente está oprimida. Hay buenos locadores, hay malos locadores. Hay buenos locatarios, hay malos locatarios. Eso es una realidad de la vida humana, ¿sí?, de la propia experiencia. Sepan que lo que tienen que pensar es, son dos personas tratando de celebrar un negocio. La idea es llegar a la mejor vida. Uno tiene que tener en cuenta que cuando emprende o cuando genera algún tipo de emprendimiento, existen riesgos. La idea es, este tercero, este garante, está ahí para que se termine de cumplir lo que tal vez el inquilino no puede digamos, no tiene dentro de sus posibilidades. Ustedes como inquilinos tienen que tener en cuenta que tienen una responsabilidad con este garante. Si es alguien que va a dar no solo su palabra, sino que va a poner sus bienes para garantizar que ustedes cumplen. Así que un consejo desde la profesión es, no dejen estar si tienen novedades con su alquiler. Si no pueden pagar, no pueden comprometerse, hablen con el garante y hablen con el propietario. Muy importante. ¿Por qué? Porque a veces se acumulan montos que después se vuelven muy difíciles de cubrir. El título de propiedad implica, entonces,
alguien que tenga una propiedad y responda por ustedes con esa propiedad. Generalmente es un pedido complejo, ¿sí? Es un pedido que hay que tener mucha confianza para hacerlo. Por eso aparece una nueva figura que personalmente me gusta mucho, me parece práctica para ambas partes y sin comprometer a nadie más, que es el seguro de caución. El seguro de caución es una figura en la cual la garantía la presenta un tercero que, para que ustedes lo entiendan en la práctica, que lo vean desde un punto de vista no legal, sería como contratar el seguro del auto. ¿Sí? Cuando ustedes contratan el seguro del auto, lo que le piden es a la aseguradora que responda por ustedes en caso de un siniestro. Es un escenario muy, muy parecido. El seguro de caución lo emiten tanto bancos como aseguradoras privadas. Hay mejores o peores, como los seguros de los autos. Hay algunas que responden más rápido, hay otras que no tanto. Y hay un gran menú de pólizas a elegir. ¿Por qué digo un gran menú? Porque están desde las pólizas más básicas, que solamente cubren el monto de los alquileres, hasta las pólizas más complejas, que no solamente cubren el monto de los alquileres, sino que también cubren, incluso en algunos casos he escuchado, roturas, desperfectos, hasta el potencial incumplimiento en el pago del alquiler. A los propietarios suele preocuparles esa parte, suele preocuparles las partes en las cuales pueden no recuperar su propiedad y por eso es comprensible que pidan bastantes garantías. Hay algunos seguros de caución que lo que hacen es garantizarles el pago del alquiler hasta la entrega del inmueble. Esto quiere decir que sigue pagando el seguro de caución, aunque el contrato haya terminado o aunque el inquilino no esté devolviendo la propiedad, el seguro de caución va a pagar. Nadie puede garantizarles la devolución de la propiedad a los propietarios, ¿sí? Salvo un juez, por supuesto. Pero el seguro de caución de una empresa seria y con una póliza buena genera bastante tranquilidad para ambas partes. El seguro de caución, por supuesto, no es gratis. A diferencia de la garantía propietaria, que es pedir, digamos, por el bien de la hipótesis, un favor, el seguro de caución tiene un costo. Esa es la desventaja. Si yo tengo que presentarles, si ustedes me vienen a consultar al estudio, yo tengo que contestarles qué es mejor, yo les tengo que presentar los pros y los contras. La garantía propietaria, la realidad es que es gratis, es un bien inmueble que tiene un monto importante, en el cual generalmente es difícil que se transmita a otra persona en el medio del alquiler, lo cual hace que genere cierta estabilidad, pero es una apuesta grande. ¿Sí? Es una apuesta grande porque están comprometiendo un tercero que les sale de garante con su propiedad. Es un tema no menor. Ventajas y desventajas entonces. Es gratis, desventaja, estoy comprometiendo un tercero, lo cual es un tema importante. Desde el lado del propietario, ventajas, sé que es un bien con un valor importante, desventajas, su ejecución es un poco más compleja. En cambio, en el seguro de caución tenemos como ventaja, tenemos a una empresa con respaldo que garantiza el cumplimiento de la obligación en un pago como se establezca en la póliza, con distintas amplitudes, más o menos, que me garanticen las roturas, que me garanticen el pago del alquiler, que me garanticen incluso impuestos en algunos casos. Desventaja, en algunos casos puede tornarse un poco oneroso, sobre todo para el emprendedor que ya está cargando con inversiones iniciales un poco más complejas. Esos son los dos más utilizados y más aceptados comúnmente. Hay un tercero que es el recibo de sueldos. Acá también puede presentarlo el locatario y pedirle a un tercero la presentación de un recibo de sueldo. El recibo de sueldo también es pedir un favor y también tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas, es gratis, como les dije creo en el anterior, y es fácil de probar. Solamente con la presentación de los recibos de sueldo de la empresa estaríamos, en el caso de que estén en relación de dependencia. Desventajas, solo puede ejecutarse una parte del recibo de sueldo que no es muy cuantiosa, entonces hay cierta resistencia a aceptar recibos de sueldos. A veces se pide como refuerzo, eso sí les puede pasar, ¿sí?
También incluso puede pedirse cuando no hay recibo de sueldo porque no hay una relación de dependencia establecida y es un profesional independiente, se puede pedir un certificado de ingresos. El certificado de ingresos lo expide un contador, ¿sí? Eso ahí ya tal vez Carretero les pueda dar mucha más profundidad de la que les puedo ofrecer yo. Pero sepan que en los recibos de sueldo, cuando el alquiler es de un valor un poco elevado, o por lo menos no está en la media, es un poco resistido y generalmente se lo ve más como un refuerzo que como una garantía per se. Tenemos acá entonces dentro de los requisitos de ingreso, depósito y garantías. Garantías con sus 3 tipos más utilizados y hay otros tipos menos utilizados como el aval bancario, que prefiero un seguro de caución honestamente. Después el tema reformas. ¿Qué pasa con las reformas? ¿Quién hace las reformas? ¿Quién paga? ¿Quién no paga? Hay 2 tipos, o por lo menos en el caso de las reformas podemos dividir, lo dividimos en 2 aguas, ¿sí? Hay una gran división inicial, que es, primero, las reformas necesarias y después las reformas suntuosas o meramente decorativas o de confort. Esto es la gran división, ¿sí? Sepan que, y acá hay como una voz unívoca, no importa que distingamos entre alquiler para vivienda o alquiler en el caso de comercio, en el cual entendemos que las reformas suntuosas o de comodidad correrán por cuenta del locatario. Claramente es una cuestión no esencial al alquiler que estoy celebrando, ¿sí? Por supuesto, acá se acentúa más la cuestión en el caso de la locación comercial. El emprendedor sabe, salvo que encuentre su locación ideal, que esté adecuada a la actividad, que va a tener que correr con una serie de gastos en reformas de tipo de confort o de adecuación a la actividad. Esas reformas van por cuenta del locatario, van por cuenta del inquilino. Pero hablemos de un poco de las más complejas o más controversiales, que son las necesarias, ¿sí? Las reparaciones urgentes y no urgentes. Las reparaciones urgentes y no urgentes, pero necesarias, van a quedar en cuenta como conservación de la cosa, ¿sí? Para que la cosa tenga un funcionamiento, para que el inmueble tenga un funcionamiento, el propietario me tiene que garantizar, por ejemplo, que si se me cae un techo, me va a arreglar el techo. Acá hablemos de las urgencias. La urgencia la conforma sobre todo el tamaño del problema. Se cae un techo, se explotan los caños de agua, hay una pérdida de gas. Considerémoslo como un urgente. Ustedes como inquilinos van a notificar al propietario. ¿Cómo lo notifican? Como les dijo Carretero, por alguno de los medios de notificación, les sugiere un correo electrónico, es rápido, es sencillo, es barato, es gratis, técnicamente. Lo notifican y le avisan que tienen una necesidad urgente o hay un problema que hay que resolverlo de manera urgente, le explican cuál es, le explican las condiciones, si es necesario adjuntan fotos o lo invitan a hacer una inspección ocular al propietario. En este caso, les tienen que dar una respuesta en 24 horas. Estas 24 horas lo facultan ante el silencio, quiere decir que si el locador no les contesta, a repararlas ustedes a cuenta de los cánones locativos. Van a poder descontarlas después del alquiler. Yo acá quiero poner en claro que no toda reforma es urgente. Los criterios de urgencia tienen que tener sentido común. El sentido común es algo complejo, ¿sí? Pero sepan que hay cosas que sí son urgentes, la caída de un techo, la rotura de un caño, y hay cosas que pueden esperar un poco, que son las reparaciones no urgentes. Mismo proceso. Notifican al propietario y le dicen, hay que hacer una reparación que no es de tipo suntuoso, no es de tipo de confort, no es una reforma banal, que es necesario hacerla. Ahí el propietario tiene un plazo de 10 días para comunicárselos, para darles una respuesta y una reparación. En esa reparación también, si pasan los 10 días y hay silencio o negativa, pero hay que hacerlo, pueden realizarlo y descontarlo del canon locativo. Incluso hay un criterio de compensación, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo,
se quedan sin una parte funcional del inmueble, podemos empezar a hablar de descontar un pedazo del canon locativo para compensar, si hay una parte que no se vuelve funcional. Acá tenemos lo siguiente, entonces. Reformas suntuosas o de conservación del inmueble normales van a correr por parte del inquilino. ¿Sí? Se me quemó un foquito, y bueno, el foquito lo tenés que cambiar. No llames al propietario para eso. En cambio, cuando hay cuestiones urgentes o no urgentes, pero necesarias, ya tenemos plazos. Para las urgentes, 24 horas, para las no urgentes, 10 días. Y el silencio se interpreta como negativa. Y la negativa los habilita a realizar la reforma a ustedes y descontarla. ¿Sí? Entonces tenemos reformas, hecho. Imagínense que también, yo soy de provincia y en provincia no tenemos mucho edificio, pero si Nicolás Otamendi sigue ahí, sabe que con el tema de los consorcios tenemos el tema de las famosas expensas. Gastos ordinarios y extraordinarios, expensas ordinarias y extraordinarias. Imagínense el supuesto de la expensa. La expensa ordinaria, la común, la que viene todos los meses, corre por cuenta del inquilino. ¿Sí? Corre por cuenta del inquilino, va a tener que pagarla habitualmente, incluso se pueden pedir los recibos o por lo menos la conformidad de pago por parte del administrador para llevar un control. En cambio, los gastos extraordinarios o las expensas extraordinarias van a correr por parte del propietario. ¿Sí? Entonces sepan que acá tienen una división que corre o no corre según sea ordinario o extraordinario. Entonces lo que son reformas particulares tienen lo que son las reparaciones urgentes y no urgentes, y después tienen los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios. Por último, y porque ya estoy hablando, me estoy extendiendo más de lo que debería, me parece. Sepan que no todos los negocios salen bien. ¿Sí? Eso tienen que saberlo como emprendedores. No hace falta ser abogado ni contador para decírselo. Y puede que el contrato no llegue a su término habitual. Puede que no pasen los 3 años, ¿sí? Que no terminen los 3 años. ¿Ustedes pueden irse o pueden dejar el inmueble? Sí, pueden. ¿Sí? Pasados los 6 meses de firmado el contrato de locación y avisando con 1 mes de anticipación, ya pueden retirarse. Hay penalidades, las hay. Si se retiran dentro del primer año, tienen que pagar una penalidad de 1 mes y medio al propietario. Tienen que avisarles, el aviso es de vuelta, fehaciente, como mail es una buena prueba. Entonces, pasan los 6 meses, le avisan al locatario con 1 mes de anticipación, y ahí tienen que pagar una penalidad de 1 mes y medio. En cambio, si pasa 1 año de contrato, van a tener que pagar 1 mes de alquiler solamente de penalidad. Sepan que esto es hablando de comercial. No rigen los mismos principios en caso de destino vivienda. Así que el contrato puede terminar por su extinción natural, que es cumplido el plazo. Pueden renovarlo, por supuesto, si llegan a un acuerdo con el propietario, se renueva. Volverán a discutir plazos y montos, tal vez mantener las mismas nociones que en el primero. Puede extinguirse por incumplimiento, en el cual el inquilino deja de pagar, ¿sí? Los van a intimar, probablemente les den una intimación, indicándoles fecha y lugar de pago en un plazo, y si esto no prospera, los llamarán a una mediación. Sepan que la mediación ahora es obligatoria, ahí los vaya a notificar al domicilio declarado un mediador, y los van a citar a una audiencia en la cual van a charlar y ver si se puede llegar a un acuerdo. Y por último, tienen la otra forma de extinción, que es en la cual ustedes terminan voluntariamente el contrato, hay una rescisión voluntaria del contrato, con estas penalidades que les menciono. Con esto hasta acá, más o menos, y muy por arriba de cada uno de estos temas, tendrían que tener un panorama general de lo que tienen para presentar, para ingresar a una locación, que son depósito y garantías. Tienen que pagar el primer mes de alquiler, por supuesto. Saben acá lo que son los gastos en reformas y reparaciones urgentes, o los gastos ordinarios y los extraordinarios. Y por último, las extinciones del contrato, que son por el tiempo, por la voluntad o por el incumplimiento. Así que con esto
estaría terminando mi parte. Así que Carretero, Miguel, si están por ahí. Estaba escuchando, pero no quería interrumpir. Bien. Eh, Acá me pasa lo mismo que Carretero, yo empiezo a hablar después y acá nos frenamos. Por eso no, miraba el reloj. está perfecto. Eh, no vi preguntas en el chat mientras estaban hablando, así que para mí es fácil entenderlos, pero asumo que fue clara la explicación y suficiente. Igual siempre queda el canal para preguntar y después poder reenviárselos y subirlo dentro de las plataformas las respuestas para que quede una cierta continuidad en el trabajo. No sé si les quedó algo para agregar, alguna recomendación de cara al momento de decir alquilo, no alquilo, inicio un negocio alquilando o espero para comprarme una propiedad. ¿Alguna recomendación de ese Como punto? las recomendaciones, a ver, el mejor escenario siempre es comprar la propiedad, por supuesto, se queda capitalizado y además no paga alquiler. El tema es parar ese monto, ¿sí? Hay que ver las posibilidades dentro del negocio. Hoy en día el tema de los alquileres, como estamos frente a un proceso inflacionario raro, tal vez como acá en la cuestión comercial hay voluntad de las partes para acordar los acuerdos, ya tengan un panorama de cuánto van a pagar de acá a 3 años, cual les permite de alguna manera acomodar sus números. ¿Es un buen momento para alquilar? Los precios están subiendo. Esa es la realidad por un panorama incierto. Y por una ley que no tuvo la mejor recepción tampoco. Así que, pero bueno, entre comprar y alquilar, tal vez depende dentro del bolsillo y las posibilidades de cada emprendedor. Bien, Sí, y también podés calcular, o sea, entre comprar y alquilar, bueno, voy a ser un poco técnico, ¿no? La tasa interna de retorno, cómo retorno ese capital que invierto, cómo lo hago. O sea, hay un poco ahí, o sea, hay que hacer un poco de números a ver si esa inversión la voy a poder retornar en un tiempo prudente, claro. o cuánto estoy dispuesto a esperar para recuperar esa inversión. Un poco eso. También el riesgo de, por otro lado, o sea, podemos recomendar, pero no podemos aseverar nada. También el riesgo de la actividad que voy a realizar. ¿Qué factibilidad hay de que esa actividad dure o no dure? Porque tenemos, yo siempre pongo ejemplo los famosos parripollos, que fue un Claro, furor una temporada y después no fue más nada. Tenemos que, o sea, cuando realizamos un emprendimiento, bueno, creo yo, ¿no? Hay que hacer este tipo de análisis también. O sea, ver qué es lo que vamos a hacer y cómo es el retorno o la renta esperada de esa actividad para ver si realmente justifica una inversión o si, en principio, bueno, hago un contrato de locación y retirarme del contrato de locación, tener previsto el costo del retiro también para ver si, o sea, qué es lo que puede pasar. Ante claro. como dice Julio, ante esta incertidumbre que estamos teniendo ahora, es un poco complicado recomendar hacer algo. Pero yo creo que esas son, junto con lo que dice Julio, junto con lo que estamos viendo, son estos tips que hay que ir fijándose o teniendo en cuenta para decir, bueno, invierto o no invierto, o un contrato de alquiler, y si, bueno, si la salida del contrato de alquiler no es muy onerosa y mi actividad es cierta incertidumbre, bueno, hay que ver también, porque, digamos, o bueno, también la posibilidad de tener el dinero para adquirir una propiedad. Bueno, Ujú. ese es el tema, ¿no? Sí, sin duda, la recomendación siempre básica que volvemos es no dejen de hacer una evaluación económica financiera del proyecto. Para eso están disponibles el Centro de Emprendedores, porque es todo lo que ronda el proyecto. La parte de alquileres es una decisión Claro. dentro de la evaluación general del proyecto y puede definir, suerte o verdad, de dónde lo hago, cómo lo hago y a qué público va dirigido. Bien, Es Miguel, más, hay un ahora tema con... que no es menor, que es la adecuación del inmueble, que tienen que considerar más allá de la inversión inicial. ¿Por qué? Porque los gastos que el emprendedor
erogue para poner en condiciones el inmueble, no le van a ser reconocidos con posterioridad, ¿sí? Eso es muy importante en el tema de las reformas. Las reformas de adecuación no tienen un reconocimiento posterior. Claro. Aparte, por una cierta obviedad, hay reformas que cuando te vas del local no te las podés llevar. Exacto. Esas reformas de lo pinté, levanté una pared y ahí las perdiste. O sea, tomaste un galpón y dejaste un local espectacular para poder trabajar. Perfecto. Sí, sí. Bueno, los libero, les agradezco mucho. No, Y, gracias. y después queda subido en el canal de YouTube el trabajo de ustedes para consultas posteriores de cualquier interesado. Bueno, Miguel, muchas gracias. gracias por la convocatoria.